RCR, la red que comunica y une al Perú. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de políticas públicas. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a su programa Hablemos de Políticas Públicas. El día de hoy tendremos un programa especial porque vamos a hablar de una obra privada, 100% privada, que compete que se una la Municipalidad Metropolitana de Lima, el ATU y también el Gobierno Regional de Lima para trabajar, y por qué no el MTC, una obra muy importante, creo que va a traer geopolíticamente para el Perú, como es el puerto de Chancay. Está conmigo ya mi colega regidor, el regidor Walter Oyarce. Muchas gracias, Walter, por asistir al programa y estar con nosotros. Y para hablar de un tema importante, Chancay, un puerto con mirada a la ciudad, impacto económico y social. Uno dice, estos están vendiendo humo, ¿no? Estos son, están soñando. Primero, la primera pregunta que quería hacerte, Walter, es, y voy a ser un poco fiscalizador, si me permites, ¿ok? ¿Por qué la Municipalidad Metropolitana tiene que estar en ello? En esta propuesta que entiendo es del sector privado. Sí, mira, en primer lugar quiero darle un abrazo a toda la gente que nos está viendo, gente que te sigue, y ellos tienen que saber que yo a Gustavo lo conozco hace poco, ¿no? Poco tiempo, pero yo le he agarrado un aprecio porque yo te valoro, Gustavo, tú eres una persona con mucha integridad y la verdad que para mí el que tú me invites a tu programa es un honor, ¿no? Fíjate, la pregunta que tú haces, como tú dices, una pregunta fiscalizadora y que la gente es muy probable que no la entienda. ¿Por qué? Porque no conocen cuáles son las funciones que tenemos nosotros como regidores, ¿no? Ustedes deben saber que un regidor cumple básicamente, o sea, las principales funciones son tres. La primera es legislar normas que contribuyan al bienestar de la población, ¿no? Y para legislar normas, primero tienes que haber conocido un problema, haber analizado cuál es la solución y darle forma legal para que sea obligatorio el cumplimiento de los caminos que uno tiene que seguir para encontrar la solución. En segundo lugar, nosotros fiscalizamos. Fiscalizar es verificar que las cosas se hagan bien, que los funcionarios cumplan las tareas que tienen que cumplir. Y la tercera función es representamos a la colectividad que de alguna manera con su voto nos ha elegido, nos ha puesto en este cargo, ¿no? Para trabajar por el bien de la ciudad. Entonces, pero cuando tú representas a la gente, en realidad lo que haces es buscas el camino para solucionar los problemas que ellos te manifiestan o los problemas que tú ves con la experiencia que uno va teniendo. Y los problemas, definitivamente yo los divido en dos grandes grupos, ¿no? Los problemas que son urgentes, que son los incendios que hay que atacar, y los otros son los problemas importantes, que es la razón de ser, la profundidad de lo que está generando los problemas urgentes. Si tú vas a lo importante, se van a reducir los urgentes. Pero hay momentos en que se combinan esos dos factores, porque hay problemas que se hacen urgentes siendo importantes. Uno de esos es el tema del caos que vivimos en el tránsito, porque definitivamente toda la gente que nos está viendo sabe que nosotros vivimos en una ciudad caótica. Incluso llegamos a ser la tercera ciudad con el tránsito más caótico del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como regidores? Tenemos que fiscalizar. Y para fiscalizar hay dos, también es un concepto personal, pero creo que lo compartimos, son dos niveles de fiscalización. Una es la reactiva, que es cuando ya el problema se ha presentado, cuando la gente está sufriendo un problema, entonces tú vas a ver por qué se ha presentado el problema y, tienes que activar todos los mecanismos para que, si es necesario, las autoridades sancionen a los responsables y corregirlo. Pero la más importante y la más interesante es la fiscalización que yo llamo preventiva, que es acompañar todo el proceso de la solución de un problema de tal manera de que tú verifiques que los funcionarios actúen bien y no llegar a esa situación del problema, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que reconocer que muchas veces gran parte de nuestro tiempo lo dedicamos para atender problemas que no son importantes, cuando eso lo deberíamos descartar y dejarlos para otro plano,
que normalmente son temas que se hacen muy emocionales o que tienen un contenido político, ¿no? Entonces, pero creo que nosotros coincidimos en que el asunto hay que analizarlo más técnicamente. Ahora, tú has hablado, Walter, de la función del regidor metropolitano. Tú has hablado de caos. Caos que trae el tránsito. Todos vivimos en el tránsito caótico, en este caso en Lima. En provincias también se vive, en Piura, en Arequipa, en cada ciudad tiene un tránsito. Los que están en los conos, que nos escuchan, saben muy bien de qué hablo cuando hablo de caos, ¿no? Huele a carro, aceite, cualquier otra cosa, ¿no? Suba, baja, a la esquina, baja, pie derecho. Eso que usted escucha, esa es la realidad. Esa es nuestra realidad del Perú. Entonces, la pregunta que va es, ¿por qué hemos llegado a este caos, no? Yo me estoy refiriendo al caos en el tránsito porque definitivamente es lo que, digamos, la columna vertebral del tema que estamos desarrollando, ¿no? Pero el caos en realidad en nuestra ciudad es generalizado. ¿Y por qué? Mira, yo siempre hago referencia a lo siguiente. El Perú es un país, es maravilloso. Tiene 1.285.216 kilómetros cuadrados. 1.285.000. En el Perú vivimos más de 30 millones de personas. Pero en Lima, que tiene 2.700 kilómetros, estamos hablando del 0.21% del territorio del Perú, vive el 33% de la población peruana. O sea, en el 0.21 del territorio está concentrado 10 millones de personas. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la gente de las regiones viene a Lima, hay un centralismo, ya hasta cultural, viene a Lima en busca de progreso, de salir adelante, ¿no? Y cuando llegan, se van a vivir a zonas marginales, ¿no? Toman los cerros, construyen sus casas en lugares sumamente inadecuados, ¿no? Donde no hay agua, no hay luz. O sea, es una realidad que todos lo conocemos. Entonces, pero esta gente tiene que vivir. Entonces, consigue sus trabajos en zonas lejanas, ¿no? Dentro de la misma ciudad, pero son zonas lejanas. ¿Y qué hacen las autoridades? Hacen una acción reactiva. Cuando toman conciencia que hay un grupo de miles o millones de peruanos que están viviendo en una zona que no tiene una infraestructura adecuada, le construyen sus pistas, sus carreteras para que ellos puedan trasladarse hacia sus lugares de trabajo, que se toman hasta 2 horas por día en ida y de vuelta. O sea que hay mucho tiempo que se está perdiendo en esto de acá. Y lo que ocurre es que, digamos, nos afecta nuestro bienestar, la gente está viviendo con una tensión increíble, se crea un resentimiento y que termina dividiendo el Perú. Porque si el Perú trabajara unido, definitivamente tendríamos que consolidar lo que para mí es que nosotros estamos condenados a ser una potencia en el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Interesante lo que mencionas, es el tema del caos, del tránsito, que es una solución que viene antes. Ahora vamos a entrar al proyecto, ¿no? Un poquito a entrar al proyecto, pero para hablar del proyecto, ¿por qué tenemos que hablar que sea Lima y Callao, ¿no? Porque claro, Lima tiene nosotros tenemos una jurisdicción, Lima Metropolitana, una especie de gobierno regional, bueno, somos un híbrido, ¿no? Para los que saben, ¿no? Porque somos el alcalde y el consejo del cercado, pero también metropolitano, pero también tenemos el Callao. Entonces, ¿por qué entender que debe ser un proyecto, este proyecto que se está lanzando es integral? ¿Por qué? Mira, la gente siempre, digamos, los responsables administrativos de manejar la ciudad de Lima y Callao te hablan de Lima y te hablan de Callao. Nosotros manejamos Lima, ¿no? Con sus 42 distritos más el cercado. Pero para el ciudadano que nos está escuchando ahorita, Lima y Callao es lo mismo. ¿Me entiendes? O sea, hay centros de trabajo, centros de diversión, centros de diferente índole que reciben la visita de la gente de Lima, estando en el Callao, el local, y viceversa. Pero cuando se creó el Callao, era un sitio bastante distante, entre comillas, para esa época, por los medios de comunicación que existían, ¿no? Porque el Callao se crea 2 años después que Lima, en 1537. Entonces, cuando se crea el Callao, se crea como puerto, con un concepto de puerto al mar. En ese momento ese era el concepto ese concepto ahora ya no prospera, porque ahora el concepto moderno es el puerto hacia la ciudad. Entonces, cuando se crean estas 2 ciudades, en ese momento las autoridades, y después las que han venido a lo largo de todos los años que se han dado,
no pensaron que el puerto iba a influenciar en la vida de la ciudad y no crearon las vías de abastecimiento para que la mercadería que sale o entra por el Callao pueda desplazarse sin afectar la vida del ciudadano. Entonces, si nosotros comenzamos a analizar cuáles son las causas del caos que vivimos nosotros, es que la ciudad ha crecido mucho más rápido de lo que ha crecido su infraestructura. Y eso es consecuencia de que había autoridades que no han estado alertas al impacto que ha podido tener en su momento el Callao en la ciudad de Lima. ¿Me entiendes? También tenemos digamos, el parque automotor que se mueve en Lima es un parque automotor muy significativo, pero se mueve en vías que son bastante limitadas, vamos a decir, y tiene que compartir con vehículos de carga. También tenemos una cultura de comportamiento, de tránsito, ¿no? Bastante complicada, que hay que mejorarla, porque tú sabes que el vivo peruano, ante la poca facilidad que hay para poderse desplazar en las vías, te mete el carro, no respetas las luces, etcétera, ¿no? Entonces, ese concepto de no darse cuenta que Callao y Lima se iban a juntar en algún momento, no se crearon las vías adecuadas y hoy en día todo lo que se mueve en el Callao termina afectándonos a nosotros en la ciudad de Lima, ¿no? Interesantísimo lo que mencionas, Walter, con ello. Yo sé que tu recorrido profesional, hay que decirlo, cada que nos acompaña es un ex marino, ¿no? ¿En qué rango te quedaste? Capitán de fragata. Capitán de fragata, o sea, entiende lo que son las Fuerzas Armadas, y él me entenderán con lo que significa eso, ¿no? La disciplina es algo característico, ¿no? Yo tengo el gusto de conocer, por ejemplo, al almirante Cueto, al señor Montoya, al actual, los dos congresistas incluso, y incluso de la misma casa, ¿no? De la Marina de Guerra del Perú. Pero quería preguntarte una cosa, porque algunos dicen, bueno, estás hablando de un proyecto interesante, pero también como con tu corazón, más allá de tu corazón marino, yo entiendo. Pero a veces decimos, el Perú tiene un gran porción, por no decirlo, todo la costa peruana, ¿no? ¿Por qué podríamos hablar, crees tú, qué significa que el Perú tenga ese potencial marino? Mira, yo en primer lugar quiero decirte que sí, efectivamente, si agradezco una de las cosas en la vida, yo soy una persona que, mira, me confieso como una persona feliz, ¿no? A pesar de que yo tenía un episodio muy triste cuando asesinan a Walter, pero después repaso y digo, soy una persona feliz por todas las cosas que tengo, y valoro lo que tengo. Entre esas cosas que yo valoro es haber pasado por la escuela naval, haber estado en la Marina y ser peruano. O sea, esas son cosas que yo las tengo con bastante claridad. El Perú definitivamente es un país maravilloso. En ese 1.285.000 kilómetros, nosotros tenemos 10 regiones naturales, ¿no? Tenemos el mar, tenemos la costa, la sierra y la selva, alta y baja, combinan 10 regiones naturales. En el Perú tenemos el 80% de los microclimas del mundo. Por eso, Gustavo, nosotros tenemos en Arequipa un ajo extraordinario para nuestra comida. Tenemos en la selva el mejor cacao del mundo. En el norte del Perú tenemos limón de muy alta calidad, el mango. En la sierra tenemos pues cebolla, la cantidad de variedad de papas que tenemos, ¿no? O sea, somos verdaderamente un país extraordinario. Tenemos un pasado histórico que nos han dejado pues un legado que millones de personas vienen a visitarnos porque nos han dado un valor turístico impresionante. Pero una de las ventajas más importantes que nosotros tenemos comparándonos con otros países de Sudamérica es nuestra ubicación. Nuestra ubicación es estratégica, por eso que el Perú es considerado como un país marítimo con grandes ventajas con el resto de ciudades. Eso de ahí nos hace a nosotros, sobre todo Lima, lo hace como la capital hub de este mundo. ¿Qué significa hub? Hub es el paso obligado que tienen las grandes rutas de movimiento de mercancía o de personas que tienen como casi paradero obligado algunos lugares en el mundo, ya sea para abastecerse, para recoger mercadería, dejar mercadería, pasajeros, etc. Y nosotros tenemos el puerto del Callao, en este momento es el puerto hub de esta parte de Sudamérica, y el aeropuerto Jorge Chávez también tiene esa condición. Y nosotros tenemos que saber aprovechar eso. Bien interesante, has mencionado el aeropuerto Jorge Chávez y el puerto del Callao. Bueno, el aeropuerto, la verdad, ya los que viajan frecuentemente se darán cuenta cómo está, ¿no? Ojalá que pronto tengamos la pista 2
y tengamos otro terminal, porque bueno, si uno va al vecino país de Colombia, por ejemplo, Walter, vas a Bogotá, Bogotá ya tiene 3 pistas, ¿no? Y tiene 2 terminales, o sea, y nosotros estamos en uno pequeño con una pista y a una media recién a construir. Señores, pónganse las pilas, porque si no, Bogotá nos va a sacar de taquito de ser un hub, porque realmente estamos en el centro de Sudamérica, ¿no? Y eso se manifiesta, porque no solamente la gente viene al Perú o encuentros incluso internacionales Lima por la gastronomía, que ya es un lujo, pero también es porque económicamente los vuelos llegan a Lima, es mucho más frecuente que irse a otros lugares. Pero es importante lo que mencionas en el tema del mar, porque ¿qué va a implicar, Walter, el hecho de que Lima tenga este puerto? Porque como Lima es la capital que está muy cerquita al puerto, a diferencia de Santiago, que está un poco más retirado. Quito, Ecuador, es Ande, no es mar. Entonces, ¿cómo se va a mover esta cuenca del Pacífico, ¿no? Y cómo se va a unir, porque creo que por ahí va y la razón de ser de este proyecto, ¿o me equivoco? No, estás totalmente en lo correcto. Mira, yo recuerdo mucho que cuando era oficial joven, un amigo me dijo una frase que para mí caló en mi alma, y es la frase con la que yo casi todos los días me levanto y me inspiro. Él me decía: Walter, el Perú es un país que está condenado a ser una potencia, por todo lo que hemos descrito, o sea, con todas las ventajas que nosotros tenemos. Y lo que nos falta a nosotros los peruanos es trabajar en equipo, ¿no? Borrar eso de qué cosas está ganando, porque hay mucha gente, te aseguro, que con este tema está diciendo: oye, pero ¿qué es lo que lo motiva a él para hablar de este tipo de cosas, ¿no? O sea, y darnos cuenta que nosotros, en nuestro potencial, y que sí podemos. Eso nos pasa mucho con los futbolistas, por ejemplo. Hay futbolistas que tienen un talento increíble y que se quedan en el camino porque no creen en ellos mismos. Ahora, ¿y por qué tenemos que creer nosotros, digamos, como país? Fíjate. Casi el 80% del movimiento de mercadería ahorita en el mundo se hace por vía marítima. ¿Ya? En los mercados más interesantes, los más, digamos, de mayor desarrollo en los últimos años, es el mercado del Asia, el mercado de Oceanía, el mercado de Norteamérica. Y son mercados que, digamos, cuando se trasladan hacia Sudamérica, que es un continente abastecedor y consumidor, definitivamente la costa del Océano Pacífico es la que ellos acceden. En la costa del Océano Pacífico no hay todavía un puerto que reciba buques de 18.000 TEUs, que son contenedores, vamos a decir así, para simplificar el mensaje. No existe ahorita un puerto en Sudamérica. Entonces, estos grandes mercados que venden y compran, lo que hacen es mueven estos barcos inmensos y que no pueden pasar de un océano a otro, porque no pueden pasar por el canal de Panamá. Entonces tienen que llegar a una de las costas, y las costas que están llegando ahorita son solamente las norteamericanas. Pero entonces, si nosotros como país nos damos cuenta de eso y ponemos un puerto que reciba esos barcos, nos vamos a convertir en el paso obligado, porque esos barcos van a venir, van a dejar su mercadería, y de acá van a salir con buques más pequeños a repartirlos por los otros puertos y eso ha sido una preocupación de las autoridades chilenas. Ellos, al tomar conocimiento de las características que tiene el puerto de Chancay, ellos han dicho: ojo con Chancay, nos va a quitar una preponderancia en los puertos chilenos y nos vamos a convertir en usuarios de Chancay. Eso es. Y como te digo, el 80% de la mercadería del mundo se mueve por el mar, y nosotros estamos en una ubicación estratégica que no debemos desaprovechar. ¿Para qué vamos a dejar que Ecuador o dejar que Chile nos ganen si nosotros tenemos una posición estratégica más ventajosa que ellos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mi querido amigo? Es solamente reaccionar y darnos cuenta, hacer fiscalización preventiva y darnos cuenta de lo que se está dando. Ahora, la gente dirá: oye, tú eres regidor de Lima, tú no eres un empresario que se está moviendo en el mercado. No, porque todo este movimiento de mercadería que se va a dar en el Callao o en Chancay va a terminar afectando lo que es el transporte en las vías de la ciudad. ¿Me entiendes? O sea, si ahora es caótico, cuando funcione Chancay va a ser mucho más caótico. Bien interesante lo que mencionas, Walter, sobre el tema del transporte y el impacto que va a producir, ¿no? Estratégicamente, queridos amigos, dense cuenta, ¿no? Estratégicamente, Lima sufrimos la humedad,
sufrimos un poco que panceburro, ¿no? Últimamente sí sale el solcito en esta época, pero siempre nos quejamos de que Lima, mucho frío, mucha humedad, los bronquios y todo ello, pero por algo estamos cerca del mar también. Entonces, nos ha bendecido, ¿no? Si los que creen en Dios, o los que creen en los sapos, como crean, ¿no? Particularmente yo creo en Dios, pero estamos bendecidos de tener un lugar estratégico y geopolíticamente hablando, potente, que nos abre a todo el Pacífico, donde las potencias mundiales buscan intercambio y podemos ser el centro para que después de aquí se vayan al Brasil, de aquí a Chile, de aquí a Argentina, de aquí a Bolivia, a Paraguay. Si los paraguayos van a querer importar o exportar, mejor dicho, la soya, ellos le llaman soja, pasan por Bolivia, Lima y sale para China. Ya no van a tener que darse toda la vuelta. Aprovechemos esa oportunidad que tenemos como país, geopolíticamente hablando. Porque el ciudadano, Walter, hasta ahora nos ha escuchado y dice, bueno, bien por ustedes, suerte que ustedes son regidores, o suerte que usted es empresario, o usted, bueno, llega en ese rubro. Yo voy a sufrir el tráfico. Yo voy a sufrir que pasen trailers, más combis, haya más caos de repente vehicular. ¿Cómo me va a beneficiar a mí que ustedes hagan un puerto en Chancay? Mira, como yo les he dicho, es un tipo inteligente, por eso que yo lo valoro bastante, porque efectivamente lo que ocurre, yo en los últimos años me he dedicado un poco a la actividad docente, pues, y hemos hecho mucho trabajo con empresarios. Y siempre hay que pensar en el cliente, en el usuario, el beneficio. Y efectivamente, oye, a mí háblame de los beneficios o de los problemas que voy a tener con el puerto de Chancay, ¿ya? Porque hasta este momento, ¿qué hemos hecho? Hemos analizado cuáles son las funciones de un regidor y por qué como regidores tenemos que meternos en el tema. Hemos analizado que estamos pisando una tierra bendita que tiene muchas oportunidades como país, con nuestra capacidad emprendedora y todo. Porque yo cuando escucho hablar más de los peruanos, hago oídos sordos, porque para mí el peruano es extraordinario. O sea, definitivamente no quiere que le den bonos, le quiere trabajar porque sabe que así sale adelante. Y después hemos hablado de nuestra posición estratégica en el mundo, ¿no? Que es algo que nos debe disparar. Entonces ahora tendremos que hablar un poco de lo que es el puerto de Chancay. Miren, yo les voy a comentar algo. Yo sobre el puerto de Chancay escuché hablar hace ya bastantes años, cuando todavía estaba en la Marina, un almirante, el almirante Ribaudo, que tenía, su familia era empresaria y tenía empresas de harina de pescado, en una oportunidad comentó que el crecimiento del Callao en las condiciones en las que se encontraba, iba a dificultar la vida en Lima, y él decía, hay que descentralizar el puerto del Callao, hay que ponerle un puerto que lo acompañe y que, digamos, lo ayude a aprovechar todas estas ventajas, porque si tú tienes al costado, es igual como en el fútbol, tienes un buen compañero al costado y es bueno, tú también vas a ser mejor, ¿no? Entonces él comenzó con este proyecto del puerto, pero inicialmente era en Ancón, ahí iban a realizar el puerto. Cuando el almirante Ribaudo nos deja, ¿no? Y nos deja en esta vida, pero nos deja con una motivación, una lección, asume otro almirante que es el almirante Noriega, que también es un tipo de mucha calidad. Y posteriormente lo asume un compañero mío de mi promoción, que es Carlos Tejada. Carlos Tejada es el espada de honor de mi promoción, es un tipo que yo lo respeto mucho, lo admiro, porque tiene unas condiciones increíbles. Y Carlos asume y acompaña ese cambio que había del puerto en Ancón al puerto en Chancay. ¿Por qué? Porque en Ancón las condiciones de mar, vamos a decir, no eran las adecuadas para llegar a realizar el sueño de lo que es ahora el puerto de Chancay. Entonces Carlos, cuando ya el proyecto se estaba diseñando, en la red de mi promoción comienza a compartir estos videos de cuál era el proyecto, pero yo todavía ni soñaba ser regidor, ¿me entiendes? O sea, pero ya estaba enterado de lo que ellos estaban haciendo y la necesidad de desconcentrar el Callao. No conocía tampoco el impacto, digamos, que tiene en el tránsito, estos puertos. Pero no es hasta que el alcalde, el señor Miguel Romero, nos invita a hacer un paseo, un recorrido por la línea que se ha construido, digamos, como alternativa para la gente se pueda mover
por la ciudad, digamos, por el borde de la ciudad de Lima, que implica pues la avenida Las Torres, después pasa a Mayito, que termina en la carretera Canta, y de ahí hicimos una trocha de 42 kilómetros que terminó en Huaral, y de Huaral llegamos a Chancay, ¿no? Y cuando nos hacen una presentación de lo que es el proyecto en el sitio, me di cuenta de que definitivamente estábamos ante algo que de todas maneras nos iba a impactar. De todas maneras. Gustavo, no hay forma de que lo que pasa en Chancay no termine repercutiendo de manera positiva o negativa en Lima. No hay forma. ¿Ya? Entonces, tu pregunta es, oye, ya nos va a impactar. ¿Y cómo va a impactar económicamente? Vamos a hablar de la parte económica nada más y no hablamos de las facilidades. El puerto de Chancay es un puerto el que le están invirtiendo 3.000 millones de dólares. En la primera etapa va a mover 1 millón de contenedores. Va a generar una actividad económica ahí en Chancay que va a terminar influenciando Huaral y la parte de Ancón. Se van a desarrollar puestos de trabajo, se van a desarrollar muchas empresas que van a comenzar a producir productos para que o que los consuma el puerto o que del puerto salgan al mercado del mundo. Mucha gente que vive en la Lima Norte, vamos a decir, que hoy en día tiene que venir a la Lima Centro, la Lima Sur o la Lima Oeste para trabajar, ya no va a necesitar, porque se va a crear una demanda de puestos de trabajo ahí que van a moverse con mucha facilidad. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Ese centralismo que existe en Lima lo va a ayudar a desconcentrar. Pero esa desconcentración de oportunidades de trabajo, todo que le interesa a la gente que se va a dar, digamos, hay que evitar que genere un caos. Porque si nosotros no construimos las vías que se necesitan, vamos a tener pues una ciudad con más caos. Imagínate, estamos hablando de 1 millón de camiones al año que van a circular. Entonces tenemos que hacer las vías nuevas, alternas. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Oye, ¿y por qué tú estás hablando de esto? Porque soy consciente, estoy haciendo fiscalización preventiva. Si nosotros no ponemos el tema en la mesa, como lo estoy poniendo ahora, si la gente no sabe que tenemos una gran oportunidad de progreso, pero hay que darle las facilidades para que eso llegue a todos los sectores, estaríamos cometiendo el mismo error que cometieron las autoridades que no prepararon las vías de acceso al puerto del Callao. Y ahora, ¿y quién tiene que hacer eso? Nosotros no. Porque nosotros como Municipalidad de Lima nos movemos en nuestra Lima y los 42 distritos, ¿no? ¿Quién tiene que desarrollarlo? Tiene que desarrollarlo el Poder Ejecutivo, que tiene como brazos de ejecución el Ministerio de Transporte, tiene la ATU y los gobiernos regionales. Entonces, pero ellos, digamos, no estoy diciendo que no estén al tanto, pero hay que ponerlos, hay que decir, oye, necesitamos que tengas ya alternativas y que te des cuenta, porque el puerto de Chancay en 2 años ya está funcionando. Si en 2 años no hemos construido las principales vías, vamos a generar una sobrecarga de caos. Ahora, cuando funcione el puerto de Chancay, ¿qué le va a ocurrir? Toda la carga que viene por el norte, por la Panamericana Norte, esa carga ya no va a llegar al centro de Lima. Pero como al puerto de Chancay van a llegar a recoger o a dejar para que estos grandes buques lo muevan al mundo, van a tener lo que viene del sur, lo que viene del centro, va a pasar por Lima y va a sobrecargar lo que tenemos ahora en el momento. Ahora, entonces, viene la pregunta, ¿no? Oye, pero ¿y quién tiene que construir? Y he dicho, el Estado. ¿Y por qué lo tiene que construir? Porque va a generar oportunidades. ¿Y el puerto por qué? ¿Le vamos a hacer el favor? No. Porque vamos a ponernos ahora en los zapatos de los dueños de este puerto, ¿no? Que no terminé de contar que Carlos Tejada asumió el control, pero llegó un momento en que dejó de ser un proyecto personal y se convirtió en un proyecto de una gran empresa. Primero, adquirió un porcentaje mayoritario de las acciones de la empresa Volcan. Y después le compraron las acciones a los marinos que habían creado esto como una ilusión. Le compran las acciones, Volcan se queda con el 100%, y el año 2019 entra un socio que es muy importante. ¿Ya? Es Costco China Corporation. O sea, discúlpenme mi inglés, que mi inglés es bastante malo. Entonces ellos llegan y adquieren. ¿Y por qué son tan importantes? Porque esta empresa es el primer operador de carga marítima en el mundo. Tiene 290 muelles en 36 puertos que son de su propiedad.
Estamos hablando de una empresa que tiene más de 120 billones de dólares. Es una empresa que está modernizando todo el trabajo portuario, porque también este puerto va a ser de alta tecnología para que sea muy eficiente. Entonces, oye, si es una empresa tan grande, ¿por qué no comienza a construir sus vías? Porque ellos como empresa, con una mirada de puerto al mar, ya son autogestionarios. Porque además son socios de Ocean Alliance, que mueve el 40% de la carga mundial, lo mueve. Entonces, este puerto de Chancay, solamente con la mercadería que va a llegar para que lo lleven a otros lados, va a ser autogestionario. Si nosotros queremos aprovechar eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Construir las vías para que el desplazamiento de esta carga que entra o sale a todo el Perú se haga por vías que sean sumamente operativas y digamos y funcionales, ¿no? Ahora, y para terminar sobre este aspecto, fíjate, tenemos clarísimo que el Perú, el 90% del comercio exterior que se realiza por el Callao. El 90% de nuestro comercio exterior se realiza por el Callao. Ahora, ¿eso qué significa? Que una mirada puerto a ciudad, ¿ya? Eso, o sea, cómo influencia el puerto en la ciudad, es lo que se llama, el área de influencia se llama el hinterland. Y el hinterland de los puertos, o digamos del Callao, es todo el Perú. Ya te digo que casi el 90% de la mercadería sale por ahí. Entonces, pero no solamente es eso, mi querido amigo, porque hay países ya que no tienen costa en el Pacífico, Bolivia, Brasil, han desarrollado un proyecto de interconexión de vías para que la mercadería de ellos o la mercadería que viene del Asia llegue a estos países, y esas carreteras se llaman el IRSA. O sea, el IRSA va a potenciar mucho más aún digamos, los beneficios que nos da el puerto de Chancay. Interesante, Walter, lo que mencionas. Totalmente entendible, y el ciudadano de a pie dirá, ya, pero Walter todavía no me contesta cómo voy a comer. Muy sencillo te lo voy a explicar, querido mío. A ver, si la empresa invierte, ya ahorita está invirtiendo, están construyendo. Por tanto, están dando a chamba, así como se dice, le están dando chamba al ciudadano de a pie, a ese ciudadano que está trabajando ahorita. ¿Y quién se beneficia? No solamente él, sino su familia y sus hijos, porque le está dando un pan para que pueda, con su trabajo pueda comprar un pan. Bueno, ahora el pan ha subido, pero bueno, compre pan y medio, medio pan, aunque sea, pero compra, ¿ok? Y ese le compra ¿a quién? Al panadero. Y el panadero también da chamba a otra gente. Y ese panadero también le compra la harina al productor. Y así, secula seculorum, es una cadena la economía. Y tenemos que entenderlo de esa forma. Y es una inversión, entiendo que netamente privada. Pero te voy a hacer otra pregunta, y ya más para ir acabando también esta entrevista, es, claro, yo te podría decir, pero Walter, mira, nos quedan 6 meses, a diciembre acaba la gestión, ya para qué, hermano, ya estamos, ya mejor hay que sentarnos, cobra tu dieta, más, no, y hay más, ya no hagas nada, no, que lo haga el que viene, que lo haga el otro, ¿no? Y el ciudadano, o sea, ¿qué pasaría si no haces nada? Esa es la pregunta que yo tengo, porque a veces muchos los que estamos en política, de alguna u otra forma, dicen, no, ya, si yo no voy a inaugurarlo, no hago nada. Bueno, si yo no estoy en la foto, no hago nada. Esa es una pregunta que te hago directo, porque probablemente no vas a estar en la foto, o no vamos a estar en la foto. Sí, pero no importa, ¿sabes qué es lo que pasa? De que yo creo que lo más importante nosotros, y yo creo que ahí, o sea, ¿por qué nos hemos hecho amigos? Porque pensamos bien, e igual en ese sentido, ¿no? Nosotros no nos interesa estar en la foto, sino nos interesa de que el problema se ponga a la mesa como un problema importante y que se solucione, ¿ya? Entonces, yo una de las cosas que estoy haciendo como regidor, estoy escribiendo todas mis experiencias, un sacha libro, vamos a decir así, donde estoy contando cómo llegué con cero de conocimiento, porque yo no tengo actividad política, y todo lo que he ido aprendiendo lo voy a dejar en un libro para que los nuevos que vengan lean y asimilen y, digamos, adquieran esa curva de aprendizaje que yo hice. Entonces, si nosotros, que nos queda prácticamente, pues nos queda 4 o 5 meses nada más, no ponemos el tema en la mesa, estaríamos cometiendo un gran error, porque
va a ser diferente que los nuevos regidores que ingresen a partir de enero reciban un avance, por lo menos ya un problema que está más o menos bosquejado, y a que no reciban nada. O sea, y el primer paso en un sueño, mi querido Gustavo, es el 50% del logro de ese sueño. Fíjate, se hizo, porque hay que dimensionar un poco lo que está pasando, ¿no? JICA hizo un estudio en el año 2011, que es el último estudio que se ha hecho, y ellos decían que por la carretera norte entran y salen en Lima más o menos 4.686 camiones. Por la carretera panamericana sur son 3.901 camiones por día, lo único que te estoy diciendo es por día, en el año 2011. Por la carretera centro venían 2.357 y por la carretera Canta 1.486. ¿Eso qué quiere decir? De que a Lima en el 2011 entraban por día, un movimiento de 12.730 camiones más o menos. ¿Eso qué hacía? De que después analizaron lo que ocurre en el puerto y en el aeropuerto en el Callao, y ellos decían que se movía 4.000 camiones por día. Imagínate cómo esto de acá ya se ha incrementado en estos años, porque Perú ha incrementado también su capacidad de exportación y de importación, ¿no? Y ahora, digamos, sería pues con este puerto sería mucho más grande. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que construir las vías, las nacionales que le corresponde al Poder Ejecutivo, las vías regionales que les compete a los gobiernos regionales, hay que hacer las vías metropolitanas que nos corresponde a nosotros, y hay que hacer las vías distritales que, bueno, van a facilitar el acceso. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las obras? Mira, a nosotros no nos corresponde tanto decir cuáles son las que se tienen que hacer, ¿ya? Sí hay un conocimiento, pero sé que ya nos está ganando el tiempo y no podemos explayarnos en esto. Pero definitivamente tenemos que poner el tema en la mesa para que esto se vea y poder aprovechar esta tremenda oportunidad. Yo imagino que, por ejemplo, tú, a la hora por el rigor de tus preguntas, ¿no? Una que me daría sería, oye, ¿por qué crees que los regidores van a compartir esto? ¿Sabes por qué? Así como te he conocido a ti, he conocido muchos regidores que tienen compromiso y tienen entusiasmo por solucionar los problemas. Los que vean este programa, porque voy a compartirle el link para que lo puedan ver, ellos son los que van a asumir esta tarea de tal manera que nosotros lo podamos trasladar a nuestros relevos. Mi querido Gustavo, yo sueño que nosotros vamos a contribuir a realizar ese sueño de que el Perú va a ser potencia en el mundo, porque tenemos todo para hacerlo. Lo único que tenemos que dejar es la envidia, hay que dejar las peleas, hay que trabajar en equipo y sacar adelante, porque cuando estamos hablando de sacar adelante, estamos hablando de sacar adelante a tantas familias, millones de peruanos que están viviendo en condiciones no adecuadas ahora, y esta inversión privada nos va a ayudar a solucionar gran parte del problema que se vive en Lima, desconcentrándolo, y para eso tenemos que actuar con una fiscalización preventiva. Adelantémonos a los que vienen. Muy interesante, Walter, lo que mencionas. Yo definitivamente me sumo, obviamente, a que una inversión privada socialmente responsable, como se dice, ¿no? Políticamente correcto, como en algunos lugares se menciona, pero que hagan y generen empleo. Va a generar empleo, pero también el Estado tiene que prever que generemos una calidad de vida. Hay temas, por ejemplo, mira, el otro día leí una noticia que decía que el ministro de Transportes había estado en el Congreso, ¿no? Seguramente para tratar de explicar de que no es todo un desastre, pero lo que hemos visto ahí en el Ministerio de Transporte pues, es algo preocupante, ¿no? Y habló de los proyectos de los trenes, ¿no? El tren Grau, que es el que va a recorrer toda la costa en algún momento, ojalá que lo podamos ver, el tren Inca, que va de Cajamarca hasta Puno, tenemos ahí un tren que es Perú-Brasil, que va desde Chancay hasta Pucallpa, y hay otros ramales que se dan. También, por ejemplo, tenemos hacer la nueva periférica que bordea Lima, que es para que los que vienen del norte a sur y viceversa se muevan sin pasar por la ciudad. El cabotaje, por ejemplo, ¿me entiendes? Porque ya tenemos 3 puertos operativos, ya tendríamos Chancay, Callao y Pisco, y ahí por el mar llevaríamos la carga. O sea, hay posibilidades, pero hay que abrir los ojos, dejarnos de mirar con desconfianza, trabajar unidos y como te digo, o sea, nosotros ponemos el primer paso, porque estoy seguro que tú te sumas a esto, y que los regidores que vengan, que continúen, porque hay que sumar a todas las autoridades en esta lucha. Totalmente, hay que sumarnos, hay que sumar iniciativas como esta y otras más, y promover realmente, no solamente de discurso, sino también desde la legislación, desde las ordenanzas, una política de inversión privada, no del discurso, porque el discurso
Dice, sí, bienvenidos, vengan a invertir acá al Perú y a Lima y todo, y le pones 1000 trabas a la inversión privada. Si alguien realmente cree en la inversión privada, tiene que promoverla legislando o ordenanzas o haciendo propios emprendimientos y facilitar que esto se dé definitivamente. Entonces, yo te agradezco, Walter, por la deferencia que has tenido para hablar con nosotros sobre ello. Creo que tenemos un camino largo, pero se va a hacer y estoy seguro que esto traerá beneficios. Y voy a utilizar una frase que hoy día, conversando con el alcalde Miguel Romero, decía algo, ¿no? A la JICA, la cooperación japonesa. Ojalá que dejemos de hablar de tren de lejanías. El tren de cercanías, decía, ¿no? Ya en el Perú parece que el tren de cercanías hoy se convierte en tren de lejanías, esa frase. Y los ciudadanos japoneses se reían. Se reían porque decía, qué sinceridad y claridad para decirlo, porque eso es lo que hay que buscar, que realmente sí se dé el tren de cercanías y no sean trenes de lejanías que al final no lleva a nada. Muchas gracias, Walter. Sí, déjame agradecer al alcalde Miguel Romero, porque en realidad realmente él ha tenido una política de apertura y ha convocado a las personas, digamos, que están interesadas en los temas y la verdad que le agradezco mucho que me haya permitido a mí poner este tema en la mesa, porque la verdad yo lo he visto, es algo que nos puede ayudar muchísimo, la verdad. Muchas gracias, Walter, por estar aquí con nosotros. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.